Hola, hola, bienvenido y bienvenida a mi video número 3 de mi reto 100%. Al día de ayer estuvimos hablando sobre el principio de la creación y vimos elementos bien importantes y bien interesantes, y es que el pensamiento crea, la palabra crea y la acción u obra crea también, y que siempre estás en constante creación. Ese es el resumen más cortito que puedo hacerte de ese video. Ahora bien, si todavía no lo has visto, puedes ir y verlo antes de seguir viendo este video. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar algo bien particular. Vamos a hablar sobre los dos planos de la creación. Y este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el principio de la creación se entiende muchísimo mejor cuando se distinguen en dos planos totalmente diferentes, en los cuales se ha manejado toda tu vida sin siquiera saberlo. Tenemos el primer plano. ¿Qué es este primer plano? Este primer plano es y trata sobre los hechos brutos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? El país donde naciste, la familia que te tocó, circunstancias que tú no tuviste que intervenir directamente ni que las creaste tú directamente, como por ejemplo las conductas de otras personas, los eventos naturales, cualquier cosa que ocurra sin tu intervención directa, ¿ok? Otro ejemplo que te puedo dar son los accidentes, algunas enfermedades, las pérdidas humanas, entre otras. Estos hechos tú no los elegiste de manera consciente, tú no los creaste de manera consciente, no son tu creación en el sentido literal. Entonces, en el primer plano tenemos que tener en cuenta que hay un lugar, que hay situaciones que tú no creaste ni tú interveniste de manera consciente o directamente, ¿ok? Eso es lo primero que tienes que tener en consideración. En cuanto al segundo plano, el segundo plano también es súper interesante porque acá es la frecuencia desde la que tú vives, desde cómo tú respondes, y por supuesto que por coherencia es lo que tú vas a traer. Acá tú sí estás creando al 100% tu realidad. Estas son circunstancias y situaciones que tú mismo creaste, que tú mismo originaste. Ahora bien, tu manera de pensar, lo que tú dices, lo que tú callas, los riesgos que tú estás asumiendo, los vínculos que estás sosteniendo, todas esas cosas componen el segundo plano que estamos tratando el día de hoy. Y como todas estas cosas se organizan y emiten una frecuencia determinada, y esa frecuencia crea estas circunstancias que están llegando a tu vida. Si te enredas, si te confundes, si hay algo que no te queda claro, no te preocupes, lo vamos a ir aclarando a medida que va avanzando el video y a medida que van avanzando mis videos en los próximos días. Estos son temas que vamos a ir tratando a profundidad y con muchísimo más detalle. Continuemos. ¿Qué es lo que tú debes comprender con perfecta claridad? Primeramente, que estos dos planos puede que se toquen en algún momento, puede que se toquen. ¿Cómo es esto? ¿De qué me estás hablando, Vanessa? O sea, ¿cómo que estos dos planos pueden convivir si me estás diciendo que el primer plano tiene que ver con hechos que yo no creé y el segundo plano tiene que ver con hechos que yo sí creé? Te lo voy a explicar con ejemplos bastante sencillos pero profundos. Vamos a ir a profundidad. Y acá quiero decirte algo, que quiero contarte algo, una experiencia personal, y cabe el ejemplo acá. Yo tuve un accidente de tránsito en diciembre del 2025. Evidentemente, este accidente yo no lo creé, tampoco fui la responsable directa del accidente. Simplemente estuve en el lugar y en el momento equivocado. De este accidente se originaron un montón de cosas que las vamos a ir desgranando una a una a medida que vayamos avanzando en los videos diarios. A mí me quedó perfectamente claro desde el momento del accidente que yo no creé el accidente en sí, ¿ok? Pero sí pude haber creado algunas situaciones. Y te voy a decir
exactamente. Cuando yo estaba manejando, siempre y en todo momento había un miedo allí, un miedo latente, un miedo de que en la ciudad, algo que pasa muy frecuentemente, no solamente en Montevideo, sino que pasa también en muchos lugares del mundo, y es que la gente lastimosamente no respeta las señales de tránsito y atraviesan los vehículos, las motos, las bicicletas, cualquier vehículo, automotor o no. Y cada vez que yo iba a pasar una esquina, siempre tenía ese miedo, ese susto, ese temor de que alguien se atravesara mientras yo estuviese pasando, cuando me correspondía, o tener un choque, tener un accidente. En todo momento, cada vez que salía a la calle a manejar, siempre tenía ese susto, ese miedo. Yo me encomendaba a Dios y decía, bueno, Señor, protégeme ahora que voy a manejar y voy a estar en la calle. Yo no fui la responsable del accidente. Yo no creé el accidente per se, pero sí fui responsable de la frecuencia que yo estaba emitiendo días atrás, meses atrás, semanas atrás. Entonces, ¿se puede ver el punto? Te voy a explicar otro ejemplo un poco más duro, un poco más y hasta más sensible, más humano, y tiene que ver con el hecho del maltrato del otro, ¿ok? No creas el maltrato del otro, tampoco lo atraes, pero si pudiste o pudo una persona haber creado el patrón de aguante de una situación que ya simplemente no se podía tolerar, no se podía seguir tolerando. Y allí es donde cuando vibramos en esa frecuencia, que no nos respetamos, que andamos y hacemos las cosas y no prestamos atención a lo que nosotros mismos estamos soportando, entonces no creamos que el otro nos maltrate, pero sí pudimos haber contribuido en algo en esa propia creación. Y acá en este par de ejemplos es donde te digo que estos dos planos pueden chocar en algún momento. Las frecuencias que sostenemos durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, van moldeando, sin que uno mismo lo vea, van moldeando tu realidad, aunque no la veas, aunque no la sientas, aunque no puedas palparla directamente. Y las condiciones aumentan o disminuyen de acuerdo a la probabilidad en la que tú te expones a una situación. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del accidente, yo constantemente vivía con este miedo y con este pensamiento de que en algún momento alguien se me iba a atravesar en el camino, ¿ok? Se genera el accidente donde lastimosamente salí súper lesionada. Entonces allí yo estaba creando desde hace muchísimo tiempo esa frecuencia, estaba moldeando esta situación de alguna manera y al salir a manejar, pues evidentemente yo me exponía ante estos hechos. No es y tampoco fue mi culpa, pero sí hay algo de corresponsabilidad. Y acá hay un punto bien importante, y es que la responsabilidad se ejerce a través del miedo, a través del temor, y estas son frecuencias negativas, chicos. El miedo y el temor son frecuencias totalmente negativas. Entonces, cuando acá yo estaba creando una situación desde una frecuencia negativa, evidentemente el resultado que se iba a obtener tarde o temprano era negativo. No ocasioné el accidente, no fue mi culpa, pero sí había algo de corresponsabilidad en la creación de este evento. Aunque la intención no haya sido esa, aunque la intención haya sido la mejor. Nadie va a querer accidentarse, nadie va a querer pasar por una situación tan dolorosa, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Luego más adelante, en otros videos vamos a ir conversando sobre la culpa, sobre lo que sentí, sobre todas estas cosas, porque lo que yo quiero es traerte mi experiencia a estos videos y que tú puedas ver desde mi experiencia, desde lo que pruebo, desde lo que veo, desde lo que siento, desde lo que hago, cada uno de los principios que te voy a ir enseñando en mis videos, ¿ok? Ahora, continuando, ¿cuál es el error más común en esta fase del proceso? Acá hay algo bien interesante, y es que hay dos errores que son opuestos y los dos desactivan el principio de la creación. Uno es la culpa total
y la otra es la excepción total. Entonces acá estamos hablando de dos errores que van de un extremo a otro. El primero, el de la culpa total, es esta persona que actúa lanzándose toda la culpa y toda la responsabilidad de cualquier evento que pudo haber vivido directamente o indirectamente, y comienza a decirse frases de este tipo: yo lo atraje, yo lo creé, yo me lo busqué, yo fui porque yo soy creadora y yo fui la que ocasioné que el accidente de tránsito se diera, y es mi culpa porque yo pensaba todo el tiempo en el miedo, porque yo siempre tenía miedo de que un auto se atravesara, de que yo tenía miedo constantemente. Ahí me estoy poniendo en una posición de culpa total, totalmente culpable. Y esta frase, cuando nos decimos constantemente que tenemos culpa y que somos totalmente responsables de una situación determinada, y la decimos con mucha frecuencia y con mucha constancia sobre un trauma o sobre un daño que hizo otra persona, es violenta y es totalmente falsa. Y acá les voy a traer un ejemplo que ya vimos, y es el tema de cuando hay maltrato de otra persona. Cuando otra persona maltrata a alguien más. Normalmente, esta persona que está en situación de víctima, a veces, en la gran mayoría de los casos, soy abogado, así que puedo decir que en la gran mayoría de los casos, se culpabilizan a sí mismos, se culpan y se autoflagelan a sí mismos con esta situación. Y se lo repiten tantas veces sobre el trauma y sobre este dolor, y no se dan cuenta que están afirmando algo totalmente violento y falso. Entonces, cuando creamos, también podemos caer en este error, en el error de asumir la culpa total. Ahora veamos el segundo error. El segundo error data de la excepción total. Acá no asumimos responsabilidad de absolutamente nada. O sea, acá hay una frase que cualquiera puede decir, y es que a mí me pasan cosas. Yo no soy responsable de absolutamente nada. Yo no hice nada, simplemente pasó. El accidente me pasó y ya está. Vanessa asumió una conducta de que fue la otra persona, el otro muchacho, el responsable del accidente, y ella no tuvo nada que ver. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del plano 3D, tal cual, desde este plano terrenal, podríamos decir que yo iba en mi carril correcto y esta persona simplemente se interpuso en el camino de una manera muy violenta, muy abrupta, lo que ocasionó el accidente. Y simplemente puedo decir, bueno, nada de esto tiene relación conmigo directamente. Él fue el culpable de absolutamente todo lo que ocurrió y de todo el evento que nosotros pudimos haber vivido en el accidente. Pero esta frase repetida constantemente te pone en una posición de víctima permanente del mundo y desactiva tu capacidad creadora. Cuando una persona asume la posición de víctima siempre, yo soy la víctima, yo no tengo la culpa, yo no hice nada, yo simplemente estuve acá y bueno, toda esta situación se generó. Una persona que habla desde la victimización y que se victimiza constantemente está desactivando su capacidad de crear. De manera consciente o de manera inconsciente. Hay personas que se victimizan de manera muy consciente y hay otras personas que ni siquiera se dan cuenta que se están efectivamente victimizando frente a una situación determinada. Y hay un tercer punto en el tema de los errores, y es reconocer cosas. Como por ejemplo, si nada depende de ti, entonces no tienes que cambiar absolutamente nada. Y ningún método que se ponga frente a ti va a tener ningún resultado. Porque si nada depende de ti y nada tienes que cambiar, entonces, como no hay nada que cambiar, ningún método sirve. Entonces, ya no sigas viendo este video porque este video no es para ti. Sigue con tu vida, haz tu vida de manera normal, no pasa nada y ya está. Y te pones en esa posición en el que no eres responsable, tampoco eres víctima y tampoco te culpas, simplemente no pasa nada y todo sigue igual. Ahora bien, otro punto que tenemos es ¿cuál es la posición correcta entre estos dos errores? O sea, ¿dónde debo puntualizarme yo? ¿Dónde debo centrarme yo? ¿Qué es
¿dónde tengo que pensar yo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué circunstancia? Porque no es culpa, pero tampoco es excepción total. O sea, no vamos a utilizar ambos extremos, ninguna de las dos cosas. Es simplemente asumir la responsabilidad que te corresponde sobre el evento o la situación que se creó o que se generó. La responsabilidad es reconocer desde qué frecuencia colaboraste tú con esas circunstancias que llegaron a tu vida. Por ejemplo, cuando asumí la responsabilidad de que mi frecuencia antes del accidente, días, semanas, meses antes del accidente, fueron desde el miedo y fueron desde el temor, yo simplemente pude soltar la situación y ver siempre lo hermoso y lo positivo de mi accidente de tránsito. Y sí, fue hermoso y fue positivo y sí, tuvo dolor. Mucho, todavía duele, todavía lastima y mi proceso fue bastante complejo y hay personas que pasan por procesos mucho más difíciles, pero no quedarme en estado de víctima y tampoco quedarme en estado de culpa constante y tampoco quedarme en el lado de la indiferencia fue lo que me permitió poder observar las bendiciones que mi Padre Celestial, que el universo o cualquier nombre que tú le quieras colocar trajeron a mi vida después de este evento. Y acá quiero decirte, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo bien claro y es, por ejemplo, cómo funciona una radio. Vamos a poner un ejemplo de que haya una emisora que siempre pongan música horrible, una música que a ti te desagrada totalmente. Tú no eres responsable de la música que el programa de radio esté sintonizando, pero de lo que sí eres responsable es de seguir sintonizando el mismo dial. ¿Sí lo ves? Yo creo que se ve bastante claro. Y acá, cambiar la canción no va a depender del locutor del programa. Pero cambiar el dial depende única y exclusivamente de ti. De más nadie. Depende solamente de ti. Y allí hay un punto bien importante para que observemos. El ejemplo de la radio. Cada vez que te encuentres en una situación donde te preguntes ¿cuál es mi postura acá? ¿Es mi responsabilidad? ¿No es mi responsabilidad? ¿Cómo debo asumir esta situación? Pienses en el ejemplo de la radio. Tienes que ser un creador consciente, siempre y en todo momento. Y allí es donde tú vas a saber exactamente cómo asumir la situación. Traer de manera consciente o hacer consciente lo inconsciente es uno de los principales pasos que debemos hacer. Y solamente con quedarte y ver estos videos, créeme que estás comenzando a ser consciente lo inconsciente, aunque aún no lo creas, aunque esto te parezca más bla bla bla, más cosas de lo mismo, más de lo que veo en redes sociales, más palabras bonitas y todo eso. Cuando el conocimiento se presenta ante ti, tienes que saber que se presenta porque estás listo para recibirlo. El maestro aparece cuando el alumno está listo para trabajar. ¿Okay? Así que quédate con eso y vamos a ir cerrando con la siguiente frase y es: no creas todo lo que te pasa, pero sí creas la frecuencia desde la que te pasa. Espero que te haya gustado el tema que tratamos el día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita que te va a avisar cuando suba un nuevo video. Recuerda que estoy en el reto 100%, 100 videos en 100 días y vamos a ir viendo si no viste el primer video, si no lo viste, acá o acá, todavía no sé por cuál de los dos lados va a salir, te va a aparecer la tarjeta del primer video, que es el principio de la creación. Bueno, realmente es el segundo video, el día número 2, pero comenzamos a tratar en materia. El video número 1 es la bienvenida. Si no me conoces y es primera vez que me ves, ve hacia allá y nos vemos. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos mañana en el próximo video.